Si has entrado a este vídeo es muy probable que quieras empezar a jugar a Pokémon y ver la infame tabla de tipos te eche para atrás. O por otro lado, ya llevas años jugando a Pokémon pero eres más malo que el hambre. No pasa nada, sea cual sea el caso voy a explicártelo todo de forma masticadita y separando por tipos para que no te líes. Así que empezaremos con el tipo normal. El tipo normal es una mierda. Malísimo. No es bueno contra nada. Solo es inmune contra el tipo fantasma y ya. Pokémon inútiles. Ô rapaz, que esse cara tá fazendo, meu? El tipo planta es muy eficaz contra el tipo agua y el tipo tierra, ya que las plantas literalmente se alimentan del agua y las sales minerales que hay en la tierra. También es fuerte contra el tipo roca, ya que las raíces pueden romper las rocas o algo así. El tipo fuego es muy efectivo contra el tipo planta por razones obvias. También es muy eficaz contra los tipos hielo y acero, ya que estos se funden al ser expuestos a muy altas temperaturas. También es eficaz contra el tipo bicho, en referencia a los chinos que venden insectos asados. Y también es muy efectivo contra el tipo hada, en referencia al vídeo del hada cayéndose en la chimenea. El tipo agua es muy eficaz contra el tipo fuego, porque lo apaga. No tiene más misterio. Contra los tipos roca, tierra y hielo, ya que el agua los desgasta. Y también es muy eficaz contra los Pokémon del tipo paja, el cual está compuesto mayoritariamente por jugadores del LoL, siendo dañados al mínimo contacto con el agua. El tipo eléctrico es muy eficaz contra el tipo agua, ya que esta es un gran conductor de la electricidad, y contra el tipo volador, ya que al volar cerca de las nubes es fácil que les alcance un rayo. El tipo eléctrico también es muy eficaz contra el tipo lingüista, en referencia a la célebre frase que me parta un rayo. El tipo bicho es súper eficaz contra el tipo planta, ya que los bichos comen plantas. Contra el tipo psíquico porque hay mucha gente a la que le dan pánico los insectos. Contra el tipo siniestro, ya que son muy adaptables a la oscuridad. Y también son muy efectivos contra los Pokémon del tipo hostelero, ya que si pillan bichos en tu restaurante, Sanidad te lo clausura. El tipo lucha es muy eficaz contra los tipos roca, hielo y acero, ya que los luchadores practican rompiendo estos materiales. Es muy eficaz contra el tipo normal, ya que estos Pokémon son bullies y atormentan a los pobres Pokémon normales. Y también son muy eficaces contra el tipo siniestro, ya que los luchadores aprenden a controlar sus miedos. You stupid. No, I'm not. What's 9 plus 10? 21. You stupid. El tipo psíquico es muy eficaz contra el lucha, ya que es bien sabido que si tiras un libro en un gimnasio, salen todos corriendo. Al tipo veneno, ya que el cerebro usa toxinas sacadas de ciertos Pokémon del tipo planta para recrearse. Y contra los Pokémon del tipo fandom de streamers, ya que estos Pokémon son una especie de mente colmena descerebrada y sin criterio propio. Yeah, baby. Ding a dong. El tipo siniestro es muy eficaz contra el tipo fantasma, ya que estos son tan malvados que no les dan miedo a los fantasmas. También es muy eficaz contra el tipo psíquico, ya que con su maldad y falta de escrúpulos pueden manipular a los Pokémon psíquicos. Esto pasó hace años por parte del Pokémon legendario del tipo bolchevique siniestro Lenin, llamando a su partido el Partido de los Profesores. Los Pokémon fantasmas son eficaces contra sí mismos, ya que un fantasma puede creerse las fantasmadas de otro. También es muy eficaz contra el tipo psíquico, ya que estos representan el miedo. Y también son muy eficaces contra los Pokémon del tipo masón, ya que al estar muertos son inmunes a los órdenes mundiales. ¡Hostia, tío, que no lo he enchufado! El tipo volador es muy eficaz contra los tipos planta y bicho, ya que estos son su principal fuente de alimento. También son fuertes contra el tipo lucha, ya que hacen trampa porque están en el aire.
El tipo tierra es muy eficaz contra el tipo acero y el roca, ya que los grandes terremotos pueden romper estos materiales. Es eficaz contra el tipo veneno, ya que los Pokémon del tipo tierra suelen ser tan patriotas que muchas veces sus opiniones son mucho más tóxicas que las del tipo veneno. Y también es eficaz contra el tipo fuego, ya que este lo sofoca. El tipo roca es muy eficaz contra el tipo hielo, ya que las rocas son más duras, y contra el tipo fuego, ya que las rocas son ignífugas. También es muy eficaz contra los tipos bicho y volador, ya que es muy común matar a estas a pedradas, igual que como pasó aquella vez. El tipo hielo es muy eficaz contra el tipo dragón, volador y planta, ya que estos no soportan los climas helados. También es muy eficaz contra el tipo tierra, ya que el hielo la erosiona. El tipo acero es muy eficaz contra los tipos hielo y roca, ya que este es mucho más duro. También es eficaz contra el tipo hada y dragón, ya que las espadas de los caballeros que las mataban en las leyendas estaban hechas de hierro. El tipo acero también es muy eficaz contra el tipo bolchevique, ya que las navajas con las que las atacan los Impadim forma Paldea son de metal. A mí no me digas porque pienso que me dices... El tipo veneno es muy eficaz contra el tipo hada, ya que los Pokémon hada representan a la pureza absoluta. El tipo veneno es muy eficaz contra el tipo planta, ya que estas son muy susceptibles al veneno. Y también es muy eficaz contra el tipo hostelero, en referencia a las ensaladillas rusas que se pasan hechas durante días bajo el sol en los restaurantes de carretera. Es verdad, el rabo de Morris, para eso habíamos venido. ¿Para verme el rabo? Los Pokémon del tipo dragón están chetados, como Garchomp, Dragonite o la lagarta de tu suegra, así que solamente otro dragón puede hacerles frente, siendo eficaz contra sí mismos. El tipo hada es muy eficaz contra el tipo dragón, para nerfearlo. Contra el tipo siniestro, ya que los buenos siempre ganan, y contra el tipo lucha, ya que son mágicos y no los puedes derrotar a guantazos. ¿Por qué me has encerrado en este frasco? Porque me voy a correr encima tuya. Los Pokémon del tipo paja no son fuertes contra ningún otro tipo, pero en cambio son muy eficaces contra cualquier Pokémon que sea hembra, debido a que los Pokémon del tipo paja solo saben hablar del LOL y rascarse la roña. No logro entender cómo tienen los cojones de empezar a dar el servicio y lo primero, pim, pam, truco, truco. Los Pokémon del tipo hostelero son muy eficaces contra los tipos planta, volador y agua, ya que muchos de los platos de los restaurantes llevan Pokémon de estos tipos. También son muy eficaces contra los Pokémon del tipo bolchevique, ya que estos son alérgicos al trabajo. ¡Oh, Dios mío, que me voy a la calle a pegar chiquillos! ¡Pedro Sánchez! ¡Coleta! ¡Muertos pisoteados! Los Pokémon del tipo bolchevique son eficaces contra los Pokémon del tipo hada y siniestro, ya que su maldad es la más retorcida de todas. También son muy eficaces contra el tipo paja, ya que estos Pokémon son muy fáciles de influenciar. Deseando salir ya, por favor. El tipo anticipación ha sido descubierto muy recientemente por el profesor Jagger, y al igual que los ultraentes aún es un misterio. Aún se conoce muy poco sobre este tipo, pero os dejaré una ponencia del profesor Jagger en la descripción de este vídeo para que podáis informaros más sobre este tema. Se me apareció el diablo. ¿Qué forma tenía? Una forma repugnante, era como un muñeco, como un demonio de Tasmania pero sin gracia. Es decir, una masa y olía, sí, y olía fatal. El tipo masón fue introducido en la 33ª generación y está formado por Pokémon divinos. Este es muy eficaz contra literalmente todos los tipos menos el fantasma. Espero que gracias a este vídeo te haya quedado más clara la tabla de tipos y te haya sido más fácil comprenderla. Si es así, me ayudaría muchísimo que dejaras un like y compartieses este vídeo con alguien a quien le pudiera resultar útil. Déjame tu tipo favorito en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo si Dios quiere.